Este video está dedicado a un punto específico del tema de la internacionalización del derecho del trabajo, que son los convenios fundamentales en el trabajo, y refiere a la producción normativa de OIT. OIT tiene 191 convenios promulgados y 5 protocolos. Dentro de esos 191 convenios, 10 convenios son fundamentales. ¿Qué significa esto? Son 10 convenios que deben aplicar todos los países miembros de la OIT, independientemente del hecho que hayan ratificado o no el convenio. ¿Por qué? Porque son convenios que se consideran vinculados o que manifiestan derechos esenciales de los trabajadores contemplados en la Constitución de la OIT. En 1998, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó lo que se denominó la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y estableció un procedimiento para hacer seguimiento a esos principios y derechos fundamentales. ¿Qué dijo la Conferencia Internacional del Trabajo de ese año? Primero, que la justicia social es esencial para la paz. Ojo, recuerden que la idea de que paz y justicia social están absolutamente interrelacionados, que no hay paz sin justicia social, está en la Declaración de Filadelfia de la OIT del año 1944. Que el crecimiento económico no necesariamente va a erradicar la pobreza, que hay que tomar una serie de medidas para combatir la pobreza, que es necesario promover un desarrollo sostenible, la idea de la protección del medio ambiente, que es indispensable atender a los sectores sociales en desventaja económica y que hay que hacer compatible el progreso social, o sea, la lucha contra la pobreza, la mejora en el bienestar de todas las personas y el crecimiento económico, que recordó que la OIT tenía como mandato constitucional establecer normas internacionales de trabajo y que la interdependencia del desarrollo económico con la, la búsqueda de bienestar hacía imprescindible declarar una serie establecer una serie de principios y derechos fundamentales en el trabajo y buscar mecanismos de seguimiento que lograsen que esos derechos pudiesen ser disfrutados por todas las personas en el mundo. En la declaración que hace ese año la Conferencia Internacional del Trabajo sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, lo primero que dijo que todos los miembros que estaban en la OIT al incorporarse a la organización, habían aceptado los principios y derechos consagrados tanto en la Constitución de 1919 como en la Declaración de Filadelfia de 1944. ¿Y cuáles son esos principios? Que esos principios están establecidos en lo que se denomina convenio fundamental y que estos convenios son convenios de derechos humanos y que están reconocidos tanto dentro como fuera de la OIT. Y en ese sentido, ¿qué hizo la conferencia? Hizo una declaración muy importante al señalar que cualquier miembro, todo miembro de la organización, ojo, y esto es vital, independientemente que haya ratificado el convenio que establezca estos principios fundamentales, tiene un compromiso de cumplimiento de esos derechos por el solo hecho de pertenecer a la Organización Internacional del Trabajo y por tanto debe respetar, promover y aplicar de buena fe y de conformidad con la Constitución los principios relativos a los derechos que están establecidos en esos convenios que se consideran convenios fundamentales en el trabajo. ¿Cuáles son las áreas de los denominados convenios fundamentales? Podríamos denominar de un término genérico que son derechos humanos esenciales y fundamentales que toda persona tiene derecho a disfrutar en el ejercicio de su actividad laboral.
y refieren a libertad sindical y derecho de negociación colectiva, la eliminación de cualquier forma de trabajo forzoso o obligatorio, la abolición efectiva de cualquier tipo de trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. ¿Qué significa esto? Que se debe promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Cada una de estas áreas tiene dos convenios fundamentales. Venezuela ha ratificado casi todos esos convenios, tiene ratificado los convenios en materia de libertad sindical, eliminación del trabajo forzoso, trabajo infantil y la promoción de igualdad de oportunidades. En materia de un entorno de trabajo seguro y saludable, tiene ratificado un convenio. En términos sencillos, de 10 convenios fundamentales, el país tiene ratificado 9. Aquí en este cuadro ustedes pueden ver cuáles son los convenios. El número 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, que fue adoptado en 1948. Las fechas de los convenios sobre libertad sindical son muy importantes y ratificado por nosotros el 3 de septiembre de 1982. También es clave que saquen la cuenta cuántos años después lo ratificamos. Igual, el convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva fue adoptado en 1949, terminando la Segunda Guerra Mundial. Por eso creo que es importante. Y nosotros lo adoptamos en 1961. El convenio número 29 es uno de los convenios, de los primeros convenios sobre trabajo forzoso u obligatorio, es del año 1930 y nosotros lo adoptamos en 1945. El convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso y obligatorio, que es del año 57 y nosotros lo adoptamos en el 64. Convenio número 138 sobre edad mínima para ingresar en el empleo, promulgado por OIT en 1973 y adoptado por nosotros en 1984. Después tenemos un convenio muy importante, el convenio 187 sobre las peores formas de trabajo infantil y fue adoptado en 1999 y nosotros lo adoptamos en el año 2004. El convenio número 100 sobre igualdad de remuneraciones del año 1951 y adoptado por nuestro país en 1981. El convenio número 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación, recalco que está prohibido por OIT, pero también por nuestra Constitución, como ustedes saben, la discriminación política, y fue adoptado, imaginen, ya en el 58, en 1958, OIT estaba preocupado por la discriminación política, entre otras discriminaciones que está prohibida, no es la única. Está prohibida todo tipo de discriminaciones, pero dado nuestra situación, recalco la importancia de la discriminación política. Fue adoptado en 1958 y fue ratificado por nuestro país en 1964. En materia de el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, hay dos convenios. El convenio 151 sobre seguridad y salud de los trabajadores, adoptado en 1981 y ratificado por nosotros en 1984. Y el convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, que si mal no recuerdo, me puedo equivocar, es del 2002 y nosotros no lo hemos ratificado aún. En el tema de la libertad sindical, ¿qué es importante tener claro? Primero, que hay un modelo de libertad sindical que tiene dos consagraciones en convenios, que es el convenio 87 y el convenio 98. Ambos convenios ratificados, por lo cual forman parte de lo que algunos autores denominan el bloque constitucional. Y ese modelo es muy diferente al modelo que se establece
inclusive en la propia Constitución y sobre todo en el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. ¿Y qué contempla ese modelo? En primer lugar, el derecho a crear una organización o afiliarse a una existente, tanto de los trabajadores como los empleadores, ¿para qué? Para defender sus intereses profesionales. Suena raro, pero los empleadores también tienen intereses profesionales como empleadores. Y los trabajadores tienen el interés de defender sus condiciones de trabajo. Segunda cosa vital es que las organizaciones que creen tanto los trabajadores como los empleadores tienen total autonomía tanto del Estado como de los partidos políticos, y las organizaciones de los empleadores tienen autonomía de las organizaciones económicas más grandes, y las organizaciones de los trabajadores tienen autonomía no solo de los partidos políticos, del Estado, sino también de los empleadores. ¿Y qué contempla este derecho a organizarse? La posibilidad de lo que se denomina generar su programa de acción. Un programa de acción que contempla la negociación colectiva, la posibilidad de celebrar convenios colectivos del trabajo y la posibilidad, en caso de desacuerdo con el empleador, utilizar la huelga. Tanto los trabajadores tienen derecho a huelga, como en nuestro país es discutible, lo vamos a ver más adelante, el derecho a huelga de los empleadores, que se llama lockout. Y un elemento clave es que no es posible ejercer la libertad de organizarse, la libertad de crear organizaciones o de afiliarse, la posibilidad de negociar convenios colectivos, la posibilidad de ejercer el derecho a huelga sin libertades públicas. Entonces, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, el derecho a la información son indispensables para poder ejercer los derechos sindicales. ¿Y qué tenemos en Venezuela en relación a la libertad sindical que ustedes deben saber? Primero, desde el momento que ratificamos el convenio 87 en 1982, nos han estado tirando la oreja. ¿En qué sentido? En que tenemos que adaptar nuestra legislación interna a estos principios que le acabo de denominar. Autonomía de las organizaciones, no injerencia del Estado, una administración del trabajo dedicada más que a promover y a proteger el ejercicio y no a intervenir. Entonces eso ha sido desde el año 82. ¿Qué ha pasado de ahí adelante? Las críticas han ido aumentando porque nosotros, en vez de disminuir la intervención, hemos ido aumentándola. Y la máxima intervención la tenemos en el decreto ley. Tenemos una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional del año 2019, en la cual se le solicitó varias organizaciones sindicales y de derechos humanos. Le solicitaron al TSJ reformar el decreto ley en materia de adaptarlo a el convenio 87 y 98, y la Sala Constitucional dijo que la legislación interna no solo estaba adaptada, sino que desarrollaba el convenio. Entonces tenemos una sentencia que ratifica la legislación interna, a pesar que todos los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo le han dicho al gobierno que tiene que reformar la legislación. ¿Y qué es lo importante? Tenemos el famoso informe de la Comisión de Encuesta, que vamos a hablar un poquito más adelante de él, pero desde el inicio del actual sistema político, desde el inicio del chavismo, con la Constitución de 1999, han existido una serie de hechos que han sido cuestionados por la Organización Internacional del Trabajo, por la alta intervención estatal. Pero a partir de finales de la primera década del siglo XXI, 2007, 2008, comenzó lo que se ha denominado la criminalización de la actividad sindical
con la apertura de expedientes penales a dirigentes sindicales por el ejercicio de la actividad sindical, en particular por el ejercicio del derecho a huelga. Caso emblemático, Rubén González de Ferro Minero. Convenio sobre libertad sindical es el convenio número 98, que está referido a una de las manifestaciones de la libertad sindical o a algún derecho de la libertad sindical, que es la negociación colectiva. Y lo más importante es que este convenio establece una protección general contra la discriminación antisindical. Toda persona debe ser protegida por el Estado cuando ejerce su derecho de crear o afiliarse a una organización sindical. También establece la protección no solo a la persona, sino a la organización. Creada la organización, debe generarse una protección a las organizaciones contra cualquier tipo de injerencia, ya sea del propio Estado, de los partidos políticos y en el caso de las organizaciones sindicales de trabajadores en contra de las injerencias del empleador. Se establece que deben instaurarse o crearse organismos públicos para garantizar, para promover el respeto del derecho de sindicalización o, como dice la OIT, sindicación. También el convenio establece que los estados deben fomentar y los empleadores también la negociación colectiva. Sobre todo que el empleador debe negociar, esta palabra es muy importante, de buena fe. Si debe sentarse en la mesa de negociaciones con la voluntad de llegar a un acuerdo con sus trabajadores representados por la organización sindical. También este convenio siempre ha tenido un alcance limitado hacia las Fuerzas Armadas y a la policía. O sea, ¿quién puede ser sujeto de beneficio de este convenio? Es el personal civil de las Fuerzas Armadas y en algunos casos, en algunos países, al permitirse la sindicación de la policía se les aplica también. Entonces, pero siempre el alcance para Fuerzas Armadas y Policía de este convenio ha sido limitado. Y en torno a la situación de los funcionarios públicos, el convenio no trata la situación, pero los órganos de control han sido clarísimos que el hecho que no expresamente estén contemplados los funcionarios públicos, eso implica que pueda menoscabarse o limitarse el derecho de los funcionarios públicos a la negociación colectiva. Por el solo hecho de haber ratificado el convenio 87, ya los funcionarios públicos tienen derecho a la negociación colectiva, aunque este convenio no trate de manera expresa la situación de los funcionarios públicos. Es muy importante tener claro las interrelaciones entre los derechos sindicales y las libertades públicas, porque, como les decía anteriormente, es imposible, por ejemplo, hacer una reunión sindical si no hay derecho de reunión. Y tampoco, ¿quién se va a estar reuniendo si no hay seguridad? Que no vas a ser detenido, que va a haber garantías que puedas tú efectuar la asamblea. La seguridad de las personas, el derecho de las personas a no ser detenidas sin haber haber cometido un delito o que haya una orden judicial en el caso que no sea en flagrancia. O sea, la seguridad que tenga la persona para reunirse es un requisito previo para ejercer el derecho a reunión, y el derecho a reunión es una manifestación del derecho a ir a una asamblea sindical para decidir, por ejemplo, el pliego que le vamos a presentar al empleador por condiciones de trabajo. También, si no hay libertad de expresión y de opinión y derecho de información, es imposible que la asamblea, la gente pueda con absoluta libertad decir lo que opina sobre la forma que se está manejando la empresa,
lo que está pasando en las relaciones con el gobierno, las políticas públicas y cómo, por ejemplo, en una concertación social o en una instancia de diálogo social, cómo se va a opinar sobre esos temas si no hay libertad de opinión y no hay derecho a la información. Si no hay derecho a la información, ¿cómo yo voy a saber en el pliego cuáles son las peticiones, digamos, sustentables y basadas en información confiable que le puedo hacer a mi empleador? No es posible hacer una petición razonable sobre un aumento o un nuevo beneficio si la empresa no me da información o si en el país no hay indicadores públicos sobre cómo está el desempleo en mi rama de actividad, cómo está la productividad de mi rama de actividad. Por eso es importantísimo que cada vez que haya una asamblea, a la vez los locales donde se desarrolla esa asamblea puedan ser, la gente pueda acercarse con absoluta libertad y que haya protección. Y protección no es rodearlo de policías, es evitar justamente que la gente que esté ejerciendo sea atacada por otras personas. Y para eso no hay que rodear a nadie. Igual hay que proteger los bienes sindicales. Acá les recuerdo que muchas sedes sindicales de la Confederación de Trabajadores de Venezuela fueron confiscadas por el gobierno. ¿En qué sentido? Muchos de sus bienes fueron tomados, hubo gente que se metió en la sede sindical y hasta el día de hoy no ha podido ser recuperada. Y además, un tema vital, los estados de excepción. O sea, cuando hay una conmoción nacional, por ejemplo, una catástrofe, unas lluvias horrorosas, hay la posibilidad, pero en estado de excepción hay derechos que nunca se van a limitar, como por ejemplo el derecho a la vida y el derecho a la información, el derecho de información. La Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo informe es de septiembre del 2019, lo vamos a trabajar con profundidad en el tema sobre organizaciones sindicales. Si mal no recuerdo, el tema 17. Pero no me hagan mucho caso porque a veces a mí se me olvida los números de los temas del programa. Y me parece en esta parte importante rescatar las recomendaciones de la comisión de encuesta. La primera recomendación era el cese de todas las actividades o acciones del Estado que obstaculicen la libertad sindical, en particular las que impliquen violencia, amenaza o agresión contra los dirigentes sindicales, ya sea de trabajadores o de los patronos. Y se pide la liberación de dos personas, de Rubén González, presidente del sindicato de Ferro Minera, y Rodney Álvarez, trabajador de base, cuyo único delito fue participar en una asamblea para elegir la nueva comisión electoral de ese sindicato Ferro Minera a fin de negociar el contrato colectivo. Rodney Álvarez estuvo 10 años preso, acusado de un homicidio que no cometió, y finalmente salió libre. Salió en libertad plena. Se demostró que él no tenía nada que ver con ese asesinato. Rubén González fue condenado por un juzgado militar y finalmente fue objeto de una medida de indulto presidencial, o sea, quedó con antecedentes penales. También la comisión de encuesta solicita que si hay situaciones en las cuales un dirigente sindical pudiese haber cometido un delito y que no sea una situación vinculada o expresión del ejercicio de la libertad sindical, por ejemplo, no se puede abrir un expediente penal con el ejercicio de derecho a huelga. Pero si hay situaciones, como dice el gobierno, en que estos dirigentes sindicales están siendo juzgados por comisión de delitos no vinculados a su actividad sindical, que la investigación sea independiente. Porque la comisión de encuesta constata algo que nosotros sabemos cotidianamente, que aquí en el país no hay separación de poderes, que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública
y los tribunales no funcionan de manera independiente y autónoma del poder político, menos del poder político que está en el gobierno. También la Comisión de Encuestas solicita eliminar de la legislación todas las normas que obstaculicen la autonomía de las organizaciones sindicales, que la legislación lo que debe hacer es promover el ejercicio de la libertad sindical, no obstaculizarla. En particular, las trabas o los obstáculos para realizar elecciones sindicales. Fundamentalmente se cuestiona la participación del Consejo Nacional Electoral. Y también en esta onda de promover la libertad sindical le solicitan al Estado que elimine toda la legislación penal que criminaliza la actividad sindical. Ley de precios justos, las normas de la ley de precios justos, la ley orgánica de defensa de la nación, son normas que están siendo utilizadas, que tienen lo que son normas que están siendo utilizadas, son leyes que tienen normas que penalizan la posibilidad de efectuar una huelga. Trabajo forzoso es trabajo obligatorio. Es cuando la gente trabaja sin haber expresado su voluntad. Recuerden que el trabajo, para ejercerlo, requiere un contrato. Y para que haya un contrato tiene que haber consentimiento. Entonces, trabajo forzoso se refiere a trabajo obligatorio, donde la persona no ha manifestado de manera libre su voluntad de prestar el servicio. En particular, que se ha preocupado la Organización Internacional del Trabajo en el siglo XXI, de lo que se denomina en la literatura la esclavitud moderna. Se refiere a un tema que nos está afectando mucho, la trata de personas, la trata de mujeres. Ustedes saben que uno de los problemas graves de la diáspora o de la migración es la situación de las mujeres que caen en cadenas de explotación sexual. Y en Asia todavía se mantienen diversas formas de servidumbre, o sea, de trabajo obligatorio de personas que tienen que trabajar por pago de deudas. Entonces son nuevas formas de servidumbre que hay en la actualidad, el tema de la trata. Ambas cosas son objeto de los dos convenios que vamos a referir en las próximas láminas. Lo central del convenio 29, que como ya sabemos, es uno de los primeros convenios. Acuérdense que OIT se funda en 1919 y el convenio es de 1930. O sea, cuando OIT tenía recién 10 años. Fue de los primeros convenios. Entonces, el convenio 29 establece la provisión del trabajo forzoso, pero pone unas excepciones. Por ejemplo, el servicio militar obligatorio o obligaciones cívicas normales, cosas que a veces a uno le ocurre. Por ejemplo, tener que ser miembro de una mesa electoral. Trabajo por producto de una condena judicial, por sentencia, ojo, sentencia judicial, casos de fuerza mayor o pequeños trabajos comunitarios. Está prohibido, pero el propio convenio establece una lista de excepciones a la prohibición de trabajo forzoso. O sea, por servicio militar obligatorio, tienes que hacerlo. Por una obligación cívica, ser presidente de mesa electoral, tienes que hacerlo. Te portaste mal y fuiste condenado a un cumplimiento de una pena en un recinto carcelario y tienes una sentencia judicial, es obligatorio el trabajo forzoso. Casos de fuerza mayor, por ejemplo, pandemia, puede ser un caso, o un terremoto que obligue a un trabajo obligatorio y pequeños trabajos comunitarios. Del convenio 29 es que impone sanciones penales por exigir a una persona trabajo forzoso, o sea, por obligar a alguien a trabajar, debe ser objeto
de una medida penal. O sea, se considera que la legislación nacional debe contemplar el trabajo forzoso como un tipo penal. Y además debe garantizar una justicia eficaz, eficiente, autónoma y capacitada para lograr que la pena se imponga. El convenio 105 avanza en el tratamiento del trabajo forzoso. El convenio es del año 1957 y ya habíamos tenido experiencias en el bloque soviético de trabajo forzoso y también en la China por razones políticas. Por ello, hay una provisión expresa de obligar a las personas a trabajar por razones políticas o para lograr el desarrollo económico o como mecanismo de disciplinar el trabajo o por el hecho de haber hecho una huelga o por razones de discriminación, ya sea por raza, ya sea por sexo, ya sea por pertenencia a un grupo étnico y por razones de discriminación por preferencias sexuales. Entonces, tenemos una gama un poco más amplia de razones que castigan a las personas, a los empleadores que utilicen trabajo forzoso, entre ellos el Estado. El Estado ha sido uno de los sujetos que más ha utilizado algunas modalidades de trabajo forzoso, como por ejemplo por razones políticas o como castigo por efectuar huelgas. En materia de trabajo infantil, es importante recordar el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC, que son sus siglas en inglés. Y ahí vamos a trabajar dos convenios sobre uno vinculado a edad mínima y el otro a lo que se denomina erradicar las formas más terribles, por decirlo de alguna manera, de trabajo infantil. El convenio 138, su eje central es establecer una edad mínima y la idea de que cada estado debe generar una política de abolición efectiva del trabajo infantil y elevar progresivamente la edad mínima. Se propone una edad mínima de 15 años con variantes que van, para algunas actividades se puede utilizar el trabajo a partir de los 12 años, en otras actividades no se permite el trabajo infantil, sino que para ingresar a esta actividad ya hay que ser mayor de edad, de 18 años, y el único trabajo que se exceptúa es el trabajo en formación profesional. Entonces, por un lado, política nacional para terminar con el trabajo infantil y elevación de manera progresiva, porque acuérdense que son convenios para todos los países, no solo para los países industrializados, sino también para los países de bajo desarrollo. En cambio, el convenio 182 refiere a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, la esclavitud, la prostitución, el uso de niños para pornografía, la participación en actividades de producción de tráfico de estupefacientes, el trabajo en minas, por ejemplo, que es muy dañino para la salud y la seguridad, o el trabajo que puede implicar poner en riesgo a los niños en cuanto a temas vinculados con moralidad o ética, como por ejemplo la pornografía, puede ser un ejemplo. Entonces, tenemos una lista de situaciones que se consideran que son formas terribles de trabajo infantil y que debe ser la prioridad del Estado. A esa forma está dedicado el programa de erradicación del trabajo infantil, por sus siglas en inglés, IPEC. Dentro de las formas de eliminación del trabajo infantil, las peores formas, hay un énfasis en la esclavitud o la servidumbre. Todavía
hay muchos casos de niños que son entregados a otras familias para pagar deudas en condición de servidumbre y diversas manifestaciones de trabajo forzoso en las minas. Lo tenemos en Venezuela, por ejemplo, todo lo que es el arco minero, incluido el uso de niños para conflictos armados. Es una situación que ocurrió en Colombia y muy común en diversas partes de África. Entonces el convenio 182 muestra un camino para los estados para tratar este flagelo que es el trabajo infantil. Los convenios que vamos a ver combaten la discriminación porque son convenios que promocionan la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. ¿Qué significa esto? Son dos conceptos: oportunidades, que todo el mundo pueda acceder de igual manera a los diversos tipos de actividades profesionales. En todas las ramas de actividad tenga la misma posibilidad de ingresar en ese trabajo y de trato, que cuando ya ingresó tenga las mismas condiciones que sus colegas y tengan las mismas posibilidades de ascender en ese empleo. ¿Cuál es el eje del convenio 100? Es garantizar que si un hombre y una mujer ejercen trabajo de igual valor, no el mismo trabajo, trabajo de igual valor, reciban la misma remuneración. ¿Qué significa esto? Que la empresa tiene que ver que el trabajo que le está haciendo el hombre le produce X valor. Ese trabajo se llama fontanero. La mujer está trabajando en la cocina y le produce el mismo valor. Si ambos trabajos, uno como plomero, dije fontanero que es un término bastante viejo, uno como plomero y otra como cocinera, y le producen el mismo valor, deben tener la misma remuneración. Digamos, no voy a entrar más en este convenio porque esta es una visión muy general. Entonces, la idea es promover la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, no por el mismo trabajo. Pueden ser trabajos diferentes, pero que tengan el mismo valor para la empresa. De este convenio es que cada uno de los estados tiene que tener una política de promoción de la igualdad de oportunidades y de trato. Acuérdense, oportunidades, que todo el mundo pueda acceder a las ocupaciones en todas las ramas de actividad, y trato que tenga ya dentro de la rama de actividad un trato equitativo, por ejemplo en materia de ascenso, y refiere a cualquier tipo de discriminación, no solo por razones de sexo, no solo por pertenencia a una minoría étnica, sino también por razones religiosas, por razones de preferencias políticas o por razones de preferencias sexuales, por nombrar alguna de las más comunes. Pero también abarca las discriminaciones por razones de discapacidad. No todo tipo de discapacidad inhabilita para el trabajo. El convenio tiene una definición de discriminación y nos dice que cualquier distinción, anulación o exclusión o preferencia basada en la raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, clase social, y esa discriminación, esa distinción, exclusión o preferencia, porque también puede ser una preferencia, se contrata solo a blancos, se contrata solo a hombres, o preferencia, esa distinción tiene que tener por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. Como se dan cuenta, en la lista no aparecen las discriminaciones por preferencias sexuales. Bueno,
Recuerden que el convenio es de 1958 y todavía el tema no entraba en la agenda laboral con la fuerza que tiene hoy, pero sin duda también ampara a las personas de la sexodiversidad que tengan algún tipo de discriminación, ya sea que no les den el trabajo o en el sentido de oportunidades, o que se les impida ascender o se les dé buenas condiciones de trabajo eh, en el empleo que ellos ya tengan. El convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981, ratificado por Venezuela, se incorporó a la lista de convenios fundamentales después de la pandemia. Como ustedes bien saben, la pandemia implicó la muerte de mucha gente, pero además una serie de medidas que tuvieron que tomar las empresas que tenían autorización para trabajar durante la pandemia. ¿Y qué es lo que nos dice el convenio? La primera cosa es que es poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo. Que la inspección del trabajo tenga personal capacitado que permita examinar las condiciones y medio ambiente en los centros de trabajo. Que esa política nacional en materia de salud y seguridad en el trabajo sea adoptada a través de mecanismos tripartitos y que se designe una autoridad competente a nivel nacional en el área de salud y seguridad en el empleo. Y este convenio permite la posibilidad de excluir ramas de actividad económica, cosa que Venezuela no hizo. En torno a la autoridad competente, les recuerdo que nosotros tenemos el Instituto de Condición y Medio Ambiente del Trabajo, ISACEL, y tenemos la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente del Trabajo. En la Ley Orgánica tenemos la figura de los comités de higiene de seguridad, que no son tripartitos, sino bipartitos. Hay un representante de los trabajadores y un representante del empleador. Y el representante de los trabajadores es elegido de manera directa y universal por todos los trabajadores de la empresa. El otro convenio es el convenio marco sobre promoción para la seguridad y salud en el trabajo del año 2006, no ratificado por Venezuela, y en este convenio que tenemos la obligación, primero, el convenio recuerda algo muy importante, que la obligación de preocuparse de la salud y seguridad en el empleo ya estaba en la Declaración de Filadelfia, que nos decía que era responsabilidad de los estados proteger la vida y salud en todas las ocupaciones. Además, el convenio señala que los estados deben promover una política en consulta tripartita de lograr una mejora continua en la salud y seguridad en el trabajo. Esa política debe prever la evaluación de los riesgos y peligros en cada una de las ocupaciones. O sea, el Estado debe generar estudios que permitan determinar cuáles son los riesgos en cada una de las ocupaciones. Un área clave para nosotros es petróleo y lo que está pasando en el arco minero. Además, debe crear un sistema y una política nacional, un programa de promoción y protección de la salud y seguridad en todas las ocupaciones. En teoría nosotros lo tenemos, la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente en el Trabajo, supuestamente es un programa de protección y de prevención en la salud. También debe desarrollar una cultura de prevención con información, consulta y formación para todas las ramas de actividad y además crear un organismo tripartito para la seguridad y salud ocupacional. El instituto a cargo de la salud y seguridad en el país no es tripartito, no tiene esa, pero la ley prevé la existencia de comités de seguridad en cada sitio de trabajo, los cuales sí son tripartitos, están compuestos por un representante del empleador, no, son bipartitos, perdón, son por un representante del empleador y por un representante elegido de los trabajadores. Bueno, con esto finalizamos el tema 3 de la internacionalización del derecho del trabajo. Como se han dado cuenta, la internacionalización hace énfasis
en la actividad normativa de la OIT, no solo por los convenios fundamentales, sino que de OIT tenemos dos videos, uno de la estructura y funciones y órganos de control, este video mío de convenios fundamentales, y el tercer video, disculpe, tenemos tres videos, el tercer video del profesor Enrique Marín sobre la importancia de la Organización Internacional del Trabajo. El otro video es sobre las normas internacionales del trabajo contempladas en otros tratados internacionales sobre los códigos de conducta o códigos de ética y sobre las cláusulas sociales en los convenios comerciales. Con lo cual terminamos el tema 3 y ahora continuamos con el tema 4 sobre la constitucionalización del derecho del trabajo.